Buenos días a todos. Vamos a dar unos 5 minutos más para que se unan más personas a la reunión y de ahí comenzamos.
Bueno, si gustan, comenzamos. Eh, ¿Qué tal? Buenos días a todos los que están presentes. Es un gusto de mi parte darle la palabra al ingeniero Job Acosta. Él es un ingeniero electricista que se graduó de la Universidad de El Salvador. Tiene una gran experiencia en electrificación, mantenimiento industrial y energías renovables. Desde el 2016 ha liderado talleres y es docente en el Centro de Investigación Ad Astra de Fusalmo. Actualmente trabaja en Enersal y es director de Young Professionals de El Salvador. Él nos va a estar hablando de la ejecución de proyectos fotovoltaicos sobre techo y su aporte a la transición de energética en El Salvador. Entonces, ingeniero, muchísimas gracias por su tiempo. Le doy la palabra para que pueda comenzar con su presentación y le agradecemos mucho su tiempo y por favor, comience. Gracias. Muchas gracias, José. Buenos días a todos. Bueno, vamos a comenzar con esta presentación para que conozcan un poco. Ya hizo mi presentación José y pues agradezco mucho por la invitación por parte del CONESLAC y vamos a dar inicio. El tema que vamos a hablar este día es la ejecución de proyectos fotovoltaicos sobre techo y su aporte a la transición energética, presentado por mi persona en el Congreso Estudiantil Latinoamericano, CONESLAC 2024. Vamos a hacer una pequeña introducción, que son los proyectos fotovoltaicos sobre techo. Son sistemas de generación de energía solar que están instalados en edificios residenciales, comerciales e industriales. El objetivo de la presentación es explicar su implementación técnica, analizar su impacto en la sostenibilidad y la transición energética. Ahí podemos apreciar la imagen del proyecto Plaza Mundo Apopa. Estamos hablando de una instalación de 1.2 megawatt pico. Un poco del contexto de la transición energética para que conozcamos un poco de lo que consiste este concepto de la transición energética. Es el cambio hacia un modelo energético más sostenible basado en fuentes renovables. ¿Dónde fue la iniciación de este concepto como tal? Fue en el 2015 y fue por el tratado que se firmó en París. ¿Por qué es necesario? La reducción de emisiones de CO2, la independencia energética y el cumplimiento de los acuerdos internacionales que anteriormente les comentaba. ¿Cuál es la situación actual? Por lo menos hablando de la situación actual en El Salvador, es bastante importante que sepamos identificar cuál es la matriz energética de cada uno de nuestros países, ¿verdad? Y cómo éste interactúa con la demanda que tenemos actualmente instalada y cuáles son las proyecciones de crecimiento, tanto económico como poblacional, ya que esto impacta directamente todos los proyectos que se ejecutan y lo que se ejecutará en el futuro. Para que conozcan un poco la matriz energética de El Salvador, estamos compuestos en un 33.33% en GNL, gas natural. Por otro lado, tenemos un 20.11% de hidroeléctrica, tenemos geotérmica en un 20.04%, biomasa en un 7.27%, búnker en 9.47%, diésel en 0.01%, eólico en 2.27% y sistema fotovoltaico en un 7.31%. Cada uno en su desglose. Luego de eso, podemos hacer una perspectiva del año 2023 de cuál es la tecnología que se utilizó en cada uno de los meses en su mayoría. Si pueden observar, a partir de febrero de 2022 comienza la producción del gas natural en El Salvador, eso debido al ingreso de una de las plantas más importantes que tenemos actualmente, que representa el 33%. Luego de eso tenemos el aporte de la solar fotovoltaica y tenemos el aporte de la hidroeléctrica. Y por último, el aporte de la geotérmica. Si se dan cuenta, el valor de la geotérmica es la más constante a través del tiempo. Ya luego la hidroeléctrica va variando según los meses y esto es debido a la dependencia que tenemos, pues, del llenado de los mantos acuíferos como tal. Para que puedan ver un poco el impacto del cambio climático en la transición energética, hemos hecho el estudio por parte de la unidad de transacciones de cómo los niveles de agua de una de las represas más grandes de El Salvador
ha venido variando desde el año 2010. Por ejemplo, esto es el año 2024. Si se dan cuenta, actualmente estamos pasando por el fenómeno de la Niña y se ve un aumento en el año 2024, pero como han sido los años anteriores. En el 2021 podemos trazar una media donde el embalse estaba, digamos, en el promedio de lo que se esperaba, pero para el año 2023 y 2022 y 2010, la tendencia ha sido a la baja. Todo esto ha sido por las afectaciones que hemos tenido a través de las lluvias y por el efecto del Niño. Ahora bien, la energía solar en la transición energética. El rol de la energía solar, la energía limpia y abundante que reduce el uso de combustibles fósiles. Los proyectos fotovoltaicos sobre techo son una solución clave para la descentralización de la energía. Y además de eso, esta es la evolución de los precios de los paneles fotovoltaicos desde el año 2010 hasta el año 2015. Si se dan cuenta, el dólar por watt pico andaba anteriormente por 76.67 dólares y actualmente en el 2024 anda por 0.023 y en el 2015 oficialmente llegó a 0.030. Entonces podemos evidenciar cómo la tendencia ha sido la baja, ¿verdad? Esto ha venido a aportar el hecho de que disminuyamos tanto el tamaño como aumentemos la eficiencia de los paneles fotovoltaicos. Los componentes de un sistema solar fotovoltaico sobre techo se identifican de la siguiente manera. Tenemos los paneles solares que capturan energía solar y la convierten en electricidad como tal. Los inversores que transforman la energía de corriente continua a corriente alterna. Aquí lo tenemos ubicado. Los anclajes y la estructura de soporte, que es el sistema de fijación que asegura la instalación en el techo. Este puede ser riel largo, mini riel, dependiendo de las necesidades que tengamos. Luego de eso, los soportes que tenemos es el midclamp como tal, la estructura de soporte al medio de los paneles y el endclamp en la parte final de cada una de las filas de paneles. Además de esto, tenemos la estructura de soporte de techo, que esta puede ser invasiva o no invasiva. Además de eso, tenemos la bandeja portacable, que está evidenciada en este punto. Y por último tenemos las baterías, que estas son de almacenamiento de energía para uso nocturno. Este es opcional, ¿verdad? ¿Qué podemos agregar de esto? En muchos de nuestros países nos exigen lo que es medidor bidireccional. Esto por las inyecciones que nosotros podemos hacer a la red. Si este es un sistema conectado a la red o simplemente es aislado, no se necesita como tal el medidor bidireccional. Vamos a hablar un poco de la ejecución del proyecto solar, la evaluación y el diseño. En esta parte es importante poder hacer una evaluación de la ubicación geográfica del techo, de su ubicación, tanto en el meridiano. Por ejemplo, para las áreas de Centroamérica tenemos una riqueza solar bastante abundante, lo cual nos permite tener aproximadamente 6.5 horas de horas sol como tal. Para eso podemos apoyarnos en un par de sistemas de simulación. Por ejemplo, para podemos apoyarnos con tal en PVSys o nos podemos apoyar en Smart Design 2.0. Aquí les muestro lo que es un informe de simulación de un sistema conectado a la red, el cual tiene el nombre La Perla, que es una potencia de 30 megawatts y una potencia del sistema de 31.18 megawatts. Aquí integramos lo que son la ubicación del sistema solar fotovoltaico y al hacer un par de corridas como tal, tenemos la latitud, la longitud, la altitud, la zona horaria. A partir de eso, lo que hace como tal el PVSys es que descarga la matriz y datos de todos los años anteriores para poder hacer una proyección de cuál sería la radiación que tendríamos. Para eso tenemos más datos, como por ejemplo,
la tabla del contenido, el resumen del proyecto y los resultados, los parámetros generales, las características del generador, las pérdidas del sistema, los resultados principales, los diagramas de pérdidas y los gráficos predefinidos. ¿Cómo se leen estas simulaciones como tal? Por ejemplo, aquí tenemos el módulo fotovoltaico donde nosotros ingresamos cuál es el fabricante. Por ejemplo, para este caso, SSI Solar. Tenemos una potencia por unidad de 6.55 watt pico, número de módulos 47.600 unidades, con una nominal de 31.18 watt pico. Luego de eso tenemos el número de cadenas que tendremos en serie por 20 y haciendo un total de 2.380. Las condiciones como tal, 28.63 megawatt pico, el voltaje al que estaremos trabajando son 682 voltios y con una corriente de MPP de 41.977 amperios. Además de eso, el inversor, los datos del inversor, vamos a estar trabajando con un Zoom 2215 KTL H3 con una potencia nominal de 215 kilowatts AC y con 140 unidades para esta aplicación. El voltaje de funcionamiento que empieza en el arranque de 500 a 1500 voltios y una proporción de 1.04. Esto estamos hablando la división entre la potencia AC, entre la DC, y así obtenemos este 1.04. En total, la potencia total, tenemos 31.187 kilowatt pico, con una cantidad de 47.600 módulos, con un área de 147.862 metros cuadrados, con una potencia total del inversor de 30.100 kilowatt AC y 140 unidades como tal. Luego de esto, tenemos un poco de los factores de pérdida ya dados por el panel solar fotovoltaico que vamos a estar ocupando, y nosotros hacemos una estimación de las pérdidas por desajuste y también por las pérdidas del cableado. Todas esas las necesita como tal el simulador. Luego de eso, tenemos los valores de la producción normalizada por kilowatt pico instalado y la proporción del rendimiento, que sería el PR. El PR anda por alrededor de un 0.85, bastante aceptable para la aplicación que tenemos actualmente. Y aquí tenemos la producción. Tenemos identificadas las pérdidas de colección, que son estas moradas. Luego la pérdida del sistema como tal, de calentamiento en el inversor, y ya luego las pérdidas de YF. Y por último, nos da un aproximado de cuáles van a ser los datos de generación que tenemos. Por ejemplo, nos dice la potencia que vamos a estar generando en kilowatt hora, además de la proporción que vamos a estar generando en el PR o la eficiencia que vamos a tener. Y hace una simulación para el primer año de ejecución. Nosotros podemos hacer el balance de 1 hasta 25 años. Además de eso, pues tenemos los datos de pérdida que nos da en proporción las pérdidas fotovoltaicas, de radiación, las pérdidas debido a la temperatura, las pérdidas de calidad del módulo, la degradación inducida por la luz, pérdidas de desajuste, pérdida ómica en el cable, pérdida del inversor, pérdida sobre potencia, pérdida de la corriente, pérdida del inversor, pérdida debido al umbral de potencia, y todas estas pérdidas sumadas nos dan el valor total de la simulación que tenemos como tal. ¿Para qué es importante que hagamos simulaciones? Esto nos va a hacer una proyección y nos va a poder permitir poder venderle al cliente, ¿verdad? Y decirle, usted va a tener un periodo de retorno de cierta cantidad de años a partir de la inversión que va a hacer usted con su sistema solar. Una vez nosotros obtenemos los datos de la simulación por parte del equipo de diseño y tenemos tanto la viabilidad como el diseño, comenzamos con la ejecución de un proyecto solar.
¿Cuáles son las partes de la ejecución de un proyecto solar? Como tal, la evaluación y el diseño. ¿Qué implica la evaluación? Hacer un estudio estructural de la parte de los techos que viene acompañado por un ingeniero civil que establece si se tiene que hacer un reforzamiento o simplemente el techo está en condiciones óptimas para poder aceptarlo. Además de eso, el ingeniero civil tiene que hacer una evaluación del tipo de anclaje que nosotros vamos a ocupar y ya posterior a eso, el diseño. Es importante que en etapa de diseño, ya cuando nosotros somos proyectistas, EPCistas en el campo, importante que hagamos un levantamiento del techo, ya que muchas veces los compañeros de diseño simplemente hacen levantamientos con lo que es Google Maps, Google Earth, y muchas veces los tamaños varían de acuerdo al momento ya de la ejecución. Luego de eso, ¿cuándo comienza un proyecto solar? El proyecto solar en su ejecución comienza desde el momento que llegan los equipos y desde el momento que llega el personal al campo. Por ejemplo, aquí pues estamos viendo una maniobra de una instalación de 4.0 megawatts sobre techo. Estamos viendo la manipulación de los pallets como tal, de los paneles solares y de los inversores. Entonces, ¿cómo hacemos la preparación del sitio? Lo primero que se tiene que establecer es la línea de vida, ya que estamos trabajando en techos que superan los 3 metros, que una caída podría ser contraproducente para cualquiera de nuestro personal. Tenemos que asegurar el hecho de cuerdas de vida a través de todo lo que es el techo, esto debido a que vamos a estar manipulando lo que son paneles solares y lo que es estructura como tal. Posterior a eso, una vez con el personal capacitado de trabajo en alturas, hacemos el trazo. El trazo consiste en realizar lo que está en los planos para poder establecer los espacios como tal en cada uno y poder establecer los puntos tanto de apoyo de los paneles como los puntos donde estará la bandeja del cable. Luego de este punto, tenemos que hacer los accesos sean óptimos para lo que es el lizaje de los paneles. En esta imagen podemos visualizar cómo se está colocando el riel. Para este caso, en esta aplicación, estamos viendo cómo la utilización de la cuerda de vida, la utilización del EPP necesario, casco y su identificación como tal con antirreflectivo. Y además de eso, estamos viendo la colocación de los mini riel. Además de esta colocación de los mini riel, ya que este es del tipo invasivo, se tiene que hacer una sello de Cicadur para que este no tenga problemas en el futuro con filtraciones de agua. Importante, el lizaje. Esto es una de las etapas más importantes, esto debido a que si no se cuenta con infraestructura para poder llevar los paneles hacia el techo, como tal, se tiene que hacer a través de grúa y se tiene que establecer el peso máximo que se puede ejercer en el brazo. Posterior a eso, se hace una distribución equitativa en la parte de los techos, esto debido a que no podemos sobrecargar ninguna de las naves, ya que tenemos estudios estructurales que nos establecen que solo se tiene que tener una carga viva aproximadamente de 40 a 60 kilogramos sobre metro cuadrado, y cada uno de los paneles con todo lo demás que representa, cable, herrajería, etcétera, etcétera, representa 20 kilogramos sobre metro cuadrado. Para la aplicación específica de esta aplicación. Una vez nosotros hemos hecho la distribución de todos los paneles, comenzamos con el lizaje de cada uno correspondiente a su M-clamp, a su mid-clamp, y así exclusivamente dejando el espacio para poder transitar al momento de realizar algún mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, etcétera, etcétera. Posterior a eso, una vez ya se han realizado todas las cadenas de paneles, ya tenemos los strings completos, se procede a la instalación de la bandeja. Esta es una bandeja cablofil
la cual va a estar almacenando todos los cables que traemos, tanto positivo como negativo, de cada una de las cadenas, y la vamos a dirigir a lo que es los inversores. Para este caso, tenemos un inversor KTL 100 de Huawei, y aquí hacemos el empalme y las entradas. Además de eso, tenemos un circuito de un panel board como tal, integrador, donde hemos dejado cada una de las protecciones a la parte AC del inversor. Cada una de estas va a un circuito integrador general y posterior va a la acometida donde está el punto de inyección. ¿Qué es la importancia que se tiene que tener en este punto? Para empezar, se tiene que hacer una identificación del punto de interconexión y se tiene que establecer que las barras donde se va a inyectar, ya sean barras de un transformador o barras de un tablero existente, tengan la capacidad de inyección de corriente como tal. Entonces, para parámetros eléctricos, uno tiene que visualizar un sistema fotovoltaico como una fuente de corriente. Es un concepto un poco abstracto. Los que han visto análisis de circuitos anteriormente pueden visualizar que es un concepto bastante abstracto, ¿verdad? Ya que normalmente están las fuentes de tensión, las fuentes de corriente, etcétera. Entonces, ¿qué se tiene que hacer en esta etapa? Pues tener el cuidado de la etapa de realizar buenos megueos, de realizar la prueba mecánica de cada uno de los, como tales, de las protecciones que estamos colocando, y que las protecciones sean de acuerdo a la instalación de la corriente máxima que va a estar entregando el inversor como tal. En este punto que nosotros ya tenemos todos los paneles instalados, tenemos que hacer sí o sí una prueba de torque en cada uno de los puntos establecidos. En estas pruebas de torques, uno establece en la estructura como tal que haya tenido pues la sujeción correcta, ya que ¿qué puede pasar si nosotros dejamos paneles que no tengan la sujeción establecida por el fabricante, que en el futuro, en una lluvia o en un fuerte viento, por las fuerzas de compresión que tenemos, los paneles salgan volando? Luego de eso, pues tenemos la parte de lo que es el comisionamiento de cada uno de los inversores, y en esta parte lo que se hace es la medición que los voltajes de tensión correspondan a los voltajes que tenemos, tanto en las barras como en cada uno de los inversores. Esto nos va a permitir poder energizar y que no tengamos problemas como tal. Ahora bien, una vez ya tenemos ejecutado completamente el proyecto, tenemos que poner en marcha. Una vez tenemos la puesta en marcha, viene el tema del mantenimiento y el monitoreo como tal. Hay distintas plataformas de monitoreo y de mantenimiento. Esta va a depender del tipo de tecnología que nosotros estemos ocupando para la generación de nuestro proyecto. Por ejemplo, para tenemos una planta solar fotovoltaica que está ubicado en la Fundación Salvador del Mundo, y en ese instante estamos viendo que tenemos una inyección de 11.4 kilowatts. Vamos a hacer una introspección a lo que es esta planta como tal, para que podamos identificar qué datos son los importantes. Por ejemplo, esta es una plataforma que te la brinda el fabricante como tal. Aquí tenemos cuál es la potencia, cuáles son los datos que podemos identificar aquí. Rendimiento óptimo de un inversor, desviación del 10% al 50% del rendimiento óptimo. Te dice, por favor, tener una alerta, hay algo que está pasando diferente con tus otros inversores. Y luego tenemos la desviación de más del 50% del rendimiento óptimo. Para este caso, es una simulación en tiempo real la que estamos haciendo, y podemos visualizar. Actualmente tenemos una utilización del 69%
con una potencia de 41.2 kilowatts. Y aquí tenemos un poco los parámetros. La ubicación es Soyapango, con 24 grados Celsius. Y así tenemos el comportamiento desde hoy hasta la semana anterior. Esta es una foto de lo que es la instalación fotovoltaica que se realizó. Y aquí podemos ver cuánto es el ahorro de CO2 total que hemos realizado. El balance energético el día de ahora, si se dan cuenta, la planta solar fotovoltaica ha comenzado a trabajar alrededor de las 5:45 cuando empezamos a tener los primeros rayos de sol, y este ha sido el comportamiento como tal. Ahora, vamos al análisis y aquí podemos ver que uno de nuestros inversores está afuera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este caso? Tenemos que hacer una visita al lugar, tenemos que identificar cuál ha sido el problema, el código por el cual se nos ha disparado, y en este otro tenemos una falla por sombras. Entonces, ya podemos identificar que 2 de nuestros inversores, el 1 y el 3, está trabajando bien. El 4 tenemos pérdidas por sombra y el número 2 está completamente afuera. Del historial podemos evidenciar también cómo ha funcionado cada uno de los inversores. De esta gráfica podemos evidenciar cómo ha sido el comportamiento del sol del día anterior. Si se dan cuenta, estos bajones que tenemos actualmente se deben a transiciones de nubes y así sucesivamente. Podemos ver días anteriores. Aquí seguimos con valores, si se dan cuenta, en su máximo apogeo estamos hablando de 14.90, 14.90, 11.49 y tenemos el inversor 2 fuera con 0. Entonces vamos a identificar desde cuándo no tenemos el inversor 2. Aquí todavía no lo tenemos. Este es lo más parecido que hemos encontrado a lo que sería la radiación solar, que es parecido a una campana gaussiana por los datos ubicados. Y vamos a identificar que desde el 14 tuvimos una falla en el inversor. Si se dan cuenta, no había arrancado hasta las 9:45, luego arrancó de golpe y luego aproximadamente a la 1 de la tarde tuvimos nuevamente su salida. Entonces, este es una primera alerta de lo que ha podido pasar con nuestro inversor. Para los días anteriores se puede evidenciar cómo ha estado trabajando correctamente. Y aquí podemos evidenciar que justo estamos teniendo la misma falla. Por ejemplo, el 10 de octubre de 2024 tuvimos un arranque normal, pero un bajo completamente a 0 en el mismo horario, alrededor de las 8 hasta las 9:30. ¿Qué podemos sacar de estos datos? Bueno, podemos establecer los parámetros y la cantidad, por ejemplo, mensual. Si se dan cuenta, mensual pueden identificar desde cuándo se salió el inversor número 2, que está representado por este color verde. Pueden verlo como un día de lluvia. Exactamente el 21 de septiembre fue un día que hubo baja producción y hubo bastante lluvia. Y ya luego podemos ver el año, la cantidad de kilowatt hora que hemos producido. Si se dan cuenta, para el año 2024, en el mes de octubre hemos generado 7.61 megawatt hora. Para que se puedan hacer una idea, esos 7.61 megawatt hora multiplicado por el valor del precio de la energía en horario resto, pueden hacer una proyección de cuánto dinero les ha hecho ahorrar su planta solar fotovoltaica. Siguiendo con la presentación, pues estableciendo en cada uno de estos puntos podemos hacer la evaluación de la eficiencia que hemos tenido como tal
de nuestra planta solar y cómo esta puede ser un apoyo a la matriz energética. Si se dan cuenta, la matriz energética de El Salvador, al igual de muchos países de Latinoamérica, depende todavía de lo que es la producción, tanto con diésel, búnker y otros derivados, y también el gas natural entra en esto. Entonces, nuestro aporte puede ser desde pequeño en instalaciones tanto residenciales como instalaciones comerciales. Para el primer ejemplo que les coloqué, que era un centro comercial, estamos hablando que su ahorro de consumo energético anda alrededor de un 70%. Entonces, podemos llegar a puntos de efectividad de hasta el 90%, superarlo y tener producción de energía, esto en el horario resto, ¿verdad? Que va desde las 5 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Bueno, con esto finalizo lo que es la parte que tenían preparada, con una pequeña frase: mucha gente pequeña en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas puede cambiar el mundo. Ahí les dejo mis contactos y abrimos una sesión de preguntas por si alguno tiene alguna pregunta o algún comentario. Te quiero agradecer mucho la exposición, bastante interesante. Me gusta mucho eh, lo que estás presentando y pues también ahí el apoyo que tenemos de Young Professionals El Salvador. De mi parte, pues no tengo mayores dudas en este tema. Interesante cómo ha ido evolucionando el tema de las energías en El Salvador. Creo que las energías renovables son bastante útiles o tienen una buena proyección a futuro. Solo que a veces es un poco complicado con los temas de cómo se puede almacenar, ¿verdad? Ya que sabemos que las baterías son bastante caras y sabemos de que la energía solar solo funciona más en nuestros lugares o los trópicos que estamos cerca del Ecuador, 12 horas, por ejemplo, un poco menos. Pero sí, muy interesante. Gracias. Tal vez una pregunta: ¿cómo mirarías una energía renovable que sea bastante buena o efectiva? Yo creo que las hidroeléctricas son bastante útiles, ¿verdad? Pero no sé cómo lo miras comparado con las otras energías renovables. Bueno, digamos que básicamente hay muchos puntos de vista con los que podemos abordar cuál es la energía renovable que conviene tanto a un país como, por ejemplo, a una región como tal. Para el hecho de la energía solar fotovoltaica, ¿cuáles son los beneficios que tenés? El hecho de que producir energía solar fotovoltaica es mucho más barato que generar un proyecto país de una central hidroeléctrica. Por ejemplo, el watt pico instalado en El Salvador anda por 0.72 centavos a 0.68 centavos instalado sobre techo. Estamos hablando de que podés instalar 1 megawatt sobre techo por $72,000, lo que representa un periodo de retorno de 4 años aproximadamente para 1 megawatt. Y además de eso, pues hay proyectos que son a largo plazo. Por ejemplo, nosotros tenemos la experiencia de tener las hidroeléctricas. Las hidroeléctricas son energías renovables que se producen 24 horas. Como tal, tenemos desde el inicio hasta el final una producción bárbara. Esto debido a que nosotros contamos con 208 volcanes alrededor de todo nuestro país y tenemos lo que son puntos estratégicos donde la producción de energía a través de geotérmica es bastante efectiva. ¿Cuál es el problema de este? Que tienen que ser estudios de aproximadamente 15, 20 años y son proyectos que se tienen que tener a nivel país. No se pueden tener a nivel unipersonal, ¿verdad? Porque es bien complicado. Al igual que las hidroeléctricas, su único inconveniente es el hecho de que su prolongación puede ser bastante amplia, ¿verdad? Entonces, con esto, ¿qué queremos decir?
que las decisiones que tomaron nuestros gobiernos en el pasado repercuten con el precio de la energía que tenemos actualmente en nuestras matrices energéticas. Por ejemplo, para que se hagan una idea de lo que esto representa, nosotros en El Salvador tenemos una gráfica en tiempo real de lo que representa tanto la demanda como la generación. Para este caso, 5 de noviembre de 2024, a las 10 a.m., si se pueden ver, esta es el comportamiento de la curva de energía que hemos realizado todos los que trabajamos en la parte del mercado eléctrico. Nosotros, previo, un día antes, hacemos proyecciones de cuánto consumo vamos a tener y realizamos esta proyección. Y este es el precio del mercado mayorista que tenemos actualmente. Por cada megawatt hora, $82.13. Si se dan cuenta, hay periodos aquí donde pueden consultar el precio del mercado mayorista eléctrico. Y además de eso, tenemos herramientas como la operación en tiempo real. Donde se pueden visualizar parámetros eléctricos a las 11:12 actualizados y podemos ver la cantidad de energía que estamos generando. Si se dan cuenta, actualmente estamos ocupando 47 megas de producción térmica. Tenemos un sistema fotovoltaico que está trabajando en 132 megawatts, el gas natural de 310 megawatts, la hidroeléctrica que tenemos de 187 megawatts y el geotérmico, si se dan cuenta, el comportamiento como tal es bastante plano, fijo completamente. Y no hay interrupciones a través de todo el día. ¿Qué ocurre con la solar? Si se dan cuenta, con la solar tenemos variaciones. Y además de eso, la número, esta roja que pueden visualizar, que representa el 7.04%, estas son las importaciones, ya que nosotros estamos conectados toda Centroamérica en una línea de 115,000 voltios que nos permite hacer transacciones entre los países de Centroamérica. Por ejemplo, nosotros tenemos la capacidad de producir energía en Panamá y luego trasladarla hacia El Salvador a través de la línea CEPAC. Y esto puede beneficiar a lo que es las transacciones de energía y a disminuir los costos de energía como tal. Pero, ¿cuál debe ser nuestro objetivo principal? Acabar con esta producción de térmicos que tenemos, ya que todo este aporte representa, pues, emisiones de CO2 a la atmósfera. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha? Sí, sí, sí. Yo sí tengo una pregunta y es principalmente, te quería preguntar que cuáles serían, o cuáles dirías tú que son los principales incentivos para fomentar que se construyan más de este tipo de proyectos, tanto en El Salvador como en países que, como decía la persona que habló antes, países que están cerca del Ecuador. Bueno, digamos que cada regulación, dependiendo del país, dependen de los incentivos fiscales, pero la principal motivación que nosotros tenemos que tener es que el kilowatt hora producido con energía fotovoltaica puede andar por 0.06 centavos. Estamos hablando, por ejemplo, para que hagan un símil, en El Salvador, en el horario resto, el precio actual anda por 0.17 centavos el kilowatt hora en este periodo. Entonces, esto ha venido a proporcionar que se abra más el mercado eléctrico y que puedan haber acuerdos PPA como tal de generación entre dos empresas, podemos decir. Entonces, estas empresas vienen y te dicen, tenés los techos desocupados, podemos hacer una evaluación de tu techo, te podemos decir cuánto de este techo podemos ocupar para la ocupación de una planta solar fotovoltaica y podemos fijar un precio de la energía. Por ejemplo, este lo podemos fijar en 0.08 centavos, 0.010 centavos para
un periodo de 10, 15 años. Vos como productor ganás que le estás vendiendo. Hiciste la inversión, pero sabés que en un periodo de 4 a 5, 6 años, dependiendo de la efectividad de la planta, vas a tener el periodo de retorno de tu planta. Y de esos 6 años, a los 15 o a los 20 que has negociado, todo lo demás es ganancia. Como tal, el consumidor que ve de ganancia, pues ese ahorro que tiene, dependiendo, ¿verdad?, de la negociación, en su factura eléctrica. Por ejemplo, nosotros tenemos casos de clientes que han reducido hasta en un 50% el costo de la energía como tal, ya que en El Salvador nosotros dependemos bastante de las hidroeléctricas. Entonces, si nos vemos afectados por El Niño, tenemos los embalses bastante abajo. Entonces, tenemos que producir más con búnker, más con gas natural, y eso eleva los precios de la energía. Además de eso, todos los conflictos en el Medio Oriente también elevan los precios de los térmicos y así sucesivamente. Entonces, para sintetizar, el primero es el costo de la energía, todo lo que te vas a ahorrar por no estar consumiendo de la red eléctrica. El segundo, también hay bonos verdes como tal que se pueden emitir y que estos son reconocidos a nivel mundial por la producción de energía fotovoltaica. Esto, por ejemplo, para empresas grandes que se dedican a instalar plantas solares de gran magnitud, ¿verdad? Sobre suelo, que estamos hablando de 10 megas en adelante, tienen estos incentivos fiscales. Y además de eso, en El Salvador, pues si vos instalas una planta de 10 megas en adelante, tenés la excepción de los impuestos en un porcentaje por una cantidad de años. Todo esto para contribuir a lo que es la matriz energética. Ok, ya entendí. Pero entonces, ¿cuáles dirías tú que son los principales desafíos para poder implementar de una manera masiva proyectos que tengan, que sean fotovoltaicos sobre techo alrededor de este tipo de países? Bueno, el primero es la legislación. Como tal, un proyecto no puede triunfar a nivel país si nosotros no exigimos que exista la legislación como tal o la regulación que te permita tener incentivos por la inversión de tus proyectos solares. Por ejemplo, hay casos de éxitos como los países nórdicos, donde las escuelas, que digamos que su consumo energético va en horarios laborales, estamos hablando de 8 a 12 para que nos hagamos una idea. En lo demás del tiempo de producción solar de estas, se les permite poder negociar con, digamos, una empresa que esté trabajando, se fija un precio, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros en Latinoamérica tenemos que buscar estos modelos que permitan, pues en primer paso, no ralentizar los procesos para la instalación de una planta solar fotovoltaica, si es el caso de las conectadas a red. El segundo paso, pues crear estos espacios, ¿verdad?, donde se promulgue qué es la energía solar fotovoltaica, para qué es necesaria la energía solar fotovoltaica, cuáles son los retos que tenemos tanto a nivel país como a nivel latinoamericano, por qué es importante la inversión en estas energías y cómo nosotros tenemos que exigirle a nuestros gobernantes que piensen a futuro, que generen proyectos que sean más allá de los periodos electorales, ¿verdad? Ese es uno de los grandes desafíos que tenemos. Además de eso, pues tenemos que buscar la capacitación. Si ustedes se dan cuenta, los proyectos solares fotovoltaicos, la ejecución, mucho de él solo necesita lo que es una buena formación técnica como tal, conocer los implementos que estás instalando, identificar cuáles pueden ser los retos más importantes que tenés al momento de instalar e identificar cómo se pueden hacer estos negocios para que sean pues prolongables y repetibles en la región, ¿verdad? Por ejemplo, estos proyectos que les comento, los PPA, son excelentes tanto para el productor como para la persona que ejecuta
para la persona que produce y la persona que consume. Entonces, digamos que tu aporte, si bien es cierto, es pequeño, pero muchos de estos aportes sumados pueden crear que ya no tengamos una dependencia, como en este momento estamos viendo, de los térmicos, ¿verdad? Y tenemos que saber que todos los recursos que estamos agotando actualmente, pues en algún momento se van a terminar, ¿verdad? Y pues esto también motiva al hecho de que todos estudiemos lo que es la parte solar. Ya no es el futuro, la verdad es que actualmente es el presente. Todos estos proyectos, si se dan cuenta, los están fomentando, están abriendo bonos en la región para que los gobiernos vengan, hagan sus inversiones y apuesten por el tema de la reducción como tal. Uno de los países pioneros que tenemos en la región es Costa Rica, Uruguay, que han logrado que su matriz energética sea 100% de energías renovables en ciertas épocas del año. Entonces, ellos han sido, pues, la punta de lanza, ¿verdad? De que en la región sí se puede buscar lo que es la transición energética limpia y, pues, tenemos un futuro esperanzador, ¿verdad? A todos los que nos dedicamos a esta área, tenemos que buscar ver la forma de cómo mejorar tanto nuestra condición a nivel país como a nuestra condición personal, ¿verdad? Sí, pues, y ahorita que mencionaste recursos, me entró la duda, que ¿cuál dirías que es el impacto ambiental de este tipo de proyectos? Porque yo creo que había escuchado por ahí que, no sé si esto tendrá cierto nivel de validez, pero yo he escuchado que ¿cómo se llaman estas cosas? Los paneles solares, uno los puede utilizar 10 años, pero una vez pasan esos 10 años como que se vuelven inservibles y no se puede reciclar, creo yo, o no sé si ahora ya se puede. Entonces, hablando de recursos, ¿cuál es el impacto ambiental de este tipo de proyectos? Vaya, digamos que actualmente el impacto que tenemos con los paneles solares como tal no lo hemos evidenciado tan a fondo porque la vida útil de los paneles desde anteriormente son 25 años de producción, con una eficiencia de un 1% de degradación en esos 25 años. Entonces, imagínate que actualmente el mercado está trabajando con paneles de 600 watts actualmente. Anteriormente, en el 2005, estábamos hablando de paneles de 50 watts. Entonces, estos paneles ya vienen a ser lo que es la parte de reciclado, ¿verdad? Actualmente, no hemos entrado totalmente, como les digo, a este periodo en el que tengamos una gran cantidad de paneles que ya tengan que desecharse, pero su impacto sí es que hay contaminación por parte de la mala utilización. Por ejemplo, en El Salvador ya hay centros de acopio de paneles donde se les da el tratamiento. Entonces estamos hablando que se hace un tratamiento para quitar lo que es la parte del aluminio, luego la parte interior y luego cada uno de los componentes, el vidrio y todo eso, y este se procesa para poder volver a ser reutilizado. Entonces, como tal, sí tenemos un impacto en la producción de los paneles fotovoltaicos que se ha evidenciado, pues, digamos que parte de los productores más grandes que tenemos actualmente de paneles fotovoltaicos es China, la cual lleva la delantera en todo este tema técnico, tanto de eficiencia como de producción. Entonces, no hemos llegado todavía a un equilibrio para establecer que es completamente limpio, pero sí estamos a la espera de que toda esta tecnología avance. Igual lo que mencionaba Víctor, lo del tema de las baterías, al igual en el 2010, 2005, las plantas fotovoltaicas únicamente eran para gente que tenía mucho dinero o que desarrollos en universidades. Así vamos a ver avanzar la tecnología a través del tiempo y vamos a ver que todas estas tecnologías van a ir abaratándose.
porque estamos haciendo ese trabajo de investigación, estamos haciendo ese trabajo de réplicas y estamos haciendo ese trabajo, pues, de reciclaje también. Sí, pues, ok. A mí me habían dicho que eran como 10 años lo de los paneles solares, pero ya ahorita que sé que son 25 años, sí es distinto, sí cambia la cosa. Sí, es correcto. Entonces, digamos, por eso es bastante importante que al momento que uno viene y genera una oferta técnica, establecer, ¿verdad? Vas a producir energía durante 25 años, tu periodo de retorno va a ser 4 años efectivos como tal, y luego de esos 4 hasta los 20 que tengas, vas a poder tener todo eso en ganancia. Sí, pues, sí, pues. Y No sé bueno, si alguien más... yo tenía Dale, una última dale. pregunta. Perdón. ¿Cómo se llama? Te quería preguntar en el tema de la independencia energética del país. ¿Qué tanto creerías tú que ayudan o aportan estos proyectos a que los países puedan independizarse energéticamente? Vaya, aquí tenemos un tema, ¿verdad? La planificación energética de cada uno de los países es lo que les comentaba anteriormente, es el resultado de todas las decisiones que se tomaron anteriormente. Por ejemplo, actualmente estamos viendo, bueno, vivimos en la región una crisis energética bastante seria. Si no me equivoco, en Ecuador actualmente están teniendo apagones hasta de 8 horas prolongadas. Entonces, imagínate lo difícil que esto representa para la producción, para los empleos, para el desarrollo de tus actividades normales como tales. El hecho de no tener energía durante 8 horas. ¿Y esto por qué se da? Se da muchas veces por temas políticos, se da muchas veces por la no planificación de la matriz energética como tal. Entonces, estos pequeños proyectos solares, a pesar de que es, pues, digamos, si yo instalo 200 kilowatt pico en mi casa, no es un aporte tan significativo como lo tenemos actualmente, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, en El Salvador, de 856.64 megas. Pero digamos que si todos sumáramos un poquito de eso, estamos hablando que podríamos terminar con este aporte que tenemos de térmico o de GNL. Porque digamos que todos estos aportes se van sumando. Actualmente, pues países como Dinamarca, se ven beneficiados por estos microproyectos que han desarrollado microredes que pueden hacer comunidades enteras, inversión, y que las hace pues independientes al tema energético. Entonces, el aporte, si bien es cierto, en punto momentáneo, no es tanto, porque no representa tanto dentro de la matriz energética del país, pero de poquito en poquito se puede llegar a hacer una gran diferencia. Sí, pues, a la gran, sí, sí está complicada la situación en otros países. La verdad que esto siento que también ayuda a fomentar que se realicen este tipo de proyectos, ¿verdad? Correcto. Por ahí, por ahí estaba viendo que en el chat nos escribió Víctor, que dice que los paneles solares utilizan materiales semiconductores, no son un material tan contaminante y por ende son bastante eficientes. Creo que sería interesante seguir investigando más a detalle estos temas para ver qué se puede llegar a reciclar o reutilizar en esos paneles. Sí, de hecho, Yo no sabía que utilizaba eso. Bueno, de hecho, el objetivo principal de esta presentación es, muchachos, el tema de energía solar es un tema del presente, ya no del mañana. Ustedes, toda la información que necesitan saber, tanto de diseño, tanto de ejecución, ya se encuentra, por ejemplo, en Internet. Ya ustedes, si tienen preguntas más específicas, pueden hacérselas a gente que ya estamos en industria. Por eso comparto siempre mis redes para que ustedes el día de mañana ya estén en el campo laboral,
o estén desarrollando algún su emprendimiento, pueden hacer las preguntas. De eso se trata, pues, IEEE. IEEE se trata de hacer estas conexiones, ¿verdad? Con profesionales que ya tenemos un par de tiempo de venir, de cometer errores, de evidenciar cuáles son las necesidades que tenemos como país. Y como bien decía en la última frase, pequeños aportes, pequeños gente, pequeños impulsos que tenemos van a ser, pues, grandes resultados, básicamente. Y pues, no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Bueno, sin más que agregar, por ahí les dejo mis redes. Cualquier pregunta que tengan son bienvenidas. También si quieren hacer alguna otra actividad, si quieren que busquemos Pues, por lo que ponentes. veo en el chat, no. De acuerdo. Si nadie más tiene Igual alguna que... duda, preparé. También les recuerdo a los Adelante. participantes que las reuniones se van a grabar y se van a subir al canal de YouTube de Coneslat al día de mañana. Que llama la reunión del día de hoy martes, se sube el día miércoles. Y así se va a ir. Entonces, solo para que sepan, por si tuvieron algún problema de conexión, no se van a perder de nada. Bueno, entonces yo creo que ya creo que aquí terminaría la reunión, ¿verdad? Sí. Ok, la verdad que estoy teniendo un poquito de problemas de conexión, o bueno, con mi cámara. No le estoy pudiendo prender, pero te quisiera dar las gracias por tu tiempo. Esta presentación estuvo súper interesante y la verdad que aprendí un montón de cosas. Yo no sabía que era tan sencillo ahora hacer este tipo de plantas fotovoltaicas y que fuera tan accesible también. Creo que aparte de todos te quisiéramos decir que estuvo muy interesante, estuvo muy bonita la presentación y nos gustó muchísimo. Así que te quisiera dar las gracias Bueno, por tu tiempo y ajá. muchas gracias también a los organizadores. Recuerden que estas iniciativas están ayudando, ¿verdad?, a poder crecer técnicamente. Involúcrense, pregunten. Nosotros estamos aquí muchas veces con el día a día, ¿verdad? Entonces tenemos mucho que aportar. Eso representan, pues, los jóvenes profesionales dentro de IEEE, esa unión, ¿verdad?, entre la parte estudiantil, la parte profesional. Y pues no me queda nada más que decirle que sigamos creando estos espacios, sigamos haciendo networking, sigamos creando esas redes, que esas redes posteriormente nos van a ayudar a poder desarrollar proyectos ambiciosos, poder tener amigos en otros países. Y pues nada más, sin más que agregar, me despido y muchas gracias por el espacio también. A ti yo, muchísimas gracias por todo. Muchas gracias, Job. Excelente aportación y es un honor tener a excelentes profesionales y con el ámbito de fomentar y también de compartir sus conocimientos. Gracias, amigo. Adelante, Noemi. Gracias, ahí estamos a la orden, cuídense. Gracias, feliz día a todos.